bajo el nombre de El Documentalista. Investigo casos paranormales y desafío situaciones que espantarían a la mismísima muerte. En todas ellas, sin excepción alguna, he sentido miedo. Tal vez por eso, por enfrentar el mal desde mis debilidades, la historia me guarde un lugar cerca del Gran Chapulín. ¿Quién sabe? Pero con orgullo les cuento que ha salvado mi vida y la de muchos otros en una cadena de favores que nunca se detendrá. Era el año 2005 y en la sala de pediatría del Hospital Central 9 niños peleaban contra una cruel enfermedad. Los médicos dijeron que no había chances de ganar esa batalla. El tratamiento los había reunido durante meses como involuntarios compañeros de habitación. El dolor y la certeza de una muerte tan temprana los hundía en el temor y la tristeza. El único momento de plena felicidad era cuando todos, sentados alrededor del televisor, miraban las repeticiones del programa Chespirito. El personaje preferido, como el de muchos otros niños alrededor del mundo, era el Chapulín Colorado. Gracias a que los hermanitos Martín y Mercedes se habían criado en una familia de ingenieros, pudieron, con las fuerzas que les quedaban, reparar de urgencia el viejo televisor a tiempo para ver un especial dedicado al Chapulín, que incluía una entrevista grabada en 1987. Eso les cambió la vida, forjando entre ellos un pacto que perdura hasta el día de hoy. En el programa vieron al comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños responder a la pregunta: ¿qué opinas sobre Batman y Superman? En aquel entonces, él dijo: no son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado. Es en serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Batman o Superman no pueden tener miedo. Son todopoderosos. El Chapulín Colorado se muere de miedo. Es tonto, débil y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Para sorpresa de los especialistas, 5 de los 9 niños sobrevivieron y fueron dados de alta. Pero otro milagro se produjo en aquella sala de internación. Allí mismo, antes de volver con sus familias, Marcos, Esteban, Pedro y los hermanos Martín y Mercedes juraron entre lágrimas estar siempre el uno para el otro, aceptar el miedo, conocer sus propias debilidades y luchar contra la injusticia. Durante años buscaron la mejor forma de representar esa fuerza interior forjada por la humildad, el coraje, el ingenio y la pasión por ayudar al necesitado. Encontraron todo eso en la figura del Chapulín Colorado. En torno a su mito, crecieron juntos, reuniéndose cada tarde a entrenar, crear las herramientas necesarias y, sobre todo, esperar el llamado. La historia continúa en el 2024. Los padres de Tamara Arroyo contrataron los servicios del detective Torres para que encontrara a su hija. La joven de 20 años se había unido a una comunidad llamada El Viaje Interior. Todos sus miembros viven en el bosque practicando sesiones espirituales con pociones de hierbas y hongos que supuestamente deberían comunicar su mente con las fuerzas creadoras. O al menos, eso fue lo que les decía el zopilote, el chamán que los lidera. Sin embargo, algo salió mal. Terriblemente mal. Torres entra a mi oficina y pide que me sume a la investigación y búsqueda del caso. Me dice: mira, David, le avisé a los padres que necesitaba la colaboración del documentalista para entender con qué estamos lidiando. La urgencia para rescatar a Tamara es desesperante. Hace solo 2 noches, una casa en la periferia del bosque fue atacada por un hombre completamente enloquecido que rompió a arañazos la puerta y corrió entre la familia horrorizada.
Vieron con espanto cómo el demente mordió la pierna de una de sus hijas y trató de arrastrarla hacia los árboles. Por suerte la madre tuvo buenos reflejos y le disparó. Lo dejó herido. Cuando los médicos policiales lo examinaron, establecieron que estaba bajo la influencia de una severa y prolongada intoxicación con una variación, hasta ahora desconocida, de un hongo que crece en el centeno y en otras hierbas y cereales. Aullaba y gruñía con desesperación. Los tranquilizantes casi no le hacían efecto. Lo único que gritaba en nuestro idioma, pero con una voz que hiela la sangre, era «Hundo mis raíces, Gaia», algo así. Estoy aquí porque el lunático tenía en el brazo un tatuaje de la comunidad donde vive Tamara. Un sopilote o algo así, bajo la lluvia con la frase «El viaje interior». Le contesté: «Ese brote psicótico, los aullidos, estamos hablando sin dudas de una variante del ergotismo. La fiebre de San Antonio, ni más ni menos que licantropía. Es decir, hombres lobo. La enfermedad bien documentada de los hombres lobo de Ansbach, en Alemania, de 1589. Por otro lado, conozco la oración Gaia. La vi en el libro prohibido de los elementos que esperan. Deben estar enfermando demasiado rápido si el chamán, ese tal sopilote, ha recurrido a rezarle a esa entidad que otorga fuerzas a cambio de la humanidad de los fieles. Tengo unas piezas de plata pura de un antiguo cazador. Eso suele ayudar. Muñequeras y una daga curva. Tipo Karambit. Debemos apurarnos. Torres me explica que estaremos solos. A mediodía de caminata por el bosque, hallaremos la entrada de la vieja mina donde el viaje interior tiene su guarida. No habrá equipo especial ni refuerzos de la policía. Todos están abocados a la seguridad de la cumbre política secreta que se desarrolla en Puerto Vallarta. Me dice: «David, tú y yo podemos con ellos. Son solo unos hippies, eso fue lo que me contaron mis superiores y colegas de la fuerza. Entramos, sacamos a Tamara y si vemos que hay algún joven enfermo o herido, mandamos a los rescatistas por aire mañana, cuando haya terminado la cumbre». Del auto bajamos 2 mochilas y nos adentramos entre los árboles altos. La bruma de la mañana le da un aspecto tétrico. A solo 2 kilómetros de la carretera, escuchamos un grito ahogado. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! Un hombre extenuado con una ropa de cacería estaba al borde del infarto. Le dimos agua. Torres lo calmó mostrándole su placa y el arma. Y nos dijo: «Hace mediodía que estoy huyendo a través del bosque. Les juro que tenía en la mira un venado bastante grande, de los buenos. Pero los vi, levantándose de entre la hierba, como si fueran una manada, esos hombres y mujeres corriendo y saltando para cazarlo. Los dedos de las manos eran como garras casi tocando el piso. Y lo atraparon y lo mordieron por todos lados. No sé si me vieron, yo salí corriendo a toda velocidad para el otro lado. Creo que uno de ellos me seguía porque escuché un aullido en la noche, cerca mío. No sé dónde estoy ahora». Le dimos indicaciones para encontrar la carretera y salir del bosque. Una vez repuesto y antes de continuar, Torres le mostró una fotografía de Tamara. Preguntó si la había visto y el cazador respondió: «Puede que sea ella, pero eran como 15 o más. No, la verdad es de que no puedo estar seguro». Decidimos continuar la caminata en busca de la guarida del sopilote. Unos minutos después, Torres me dice: «Escúchame, dijo 15 o más de esos locos, y nosotros somos 2. Tenemos que llegar y tratar de rescatar a Tamara, pero se me hace que vamos a necesitar ayuda». Tomó su radio y llamó a sus superiores y colegas.
les contó una historia de disturbios en el bosque y probable secuestro, pero nadie le creyó. Por hoy todos estamos en la cumbre. Encárgate solo de esos hippies, volvieron a decir. Le hago una seña con la mano y le digo: sigamos, que faltan muchas horas, Torres, tenemos que rescatarla. Cada vez que toman esas pociones y le rezan a Umgaya, enferman y se vuelven más bestias que humanos. Vamos, nadie va a ayudarnos ahora. Torres se detiene en seco y se ríe, agitando la cabeza de un lado a otro y me dice: hay un grupo en particular, no me vas a creer esto, pero son muy especiales. Ya han colaborado antes con nosotros, pero para mí el solo pensarlo me parece absurdo. No sé. Dice que en la frecuencia de radio correcta y la contraseña, ellos aparecen. ¿Me entiendes? Aparecen él y sus ayudantes. Todos locos. Inventan cada cosa, no me hagas caso. Le grité: vamos, llámalos de una vez. Sea quien sea, si está de nuestro lado, nos sirve. Dile que venga con todos los ayudantes que tenga. Así como se los cuento. Así fue como lo vi. Torres, un detective recio y serio, un duro de la fuerza, levantó su radio, cambió la frecuencia hasta encontrar la correcta y dijo: aquí Detective Torres y el documentalista. Estamos caminando hacia las siguientes coordenadas: 20.273473 menos 105.366186. Creemos que llegaremos pasada la medianoche. Si me están escuchando, somos dos que van a enfrentarse a muchos para ayudar a una joven. ¿Alguien me escucha? Cambio. La radio hace un ligero ruido y una voz femenina contesta: contraseña, por favor. Torres mueve la cabeza de un lado a otro y ríe avergonzado. Toma la radio y dice: vamos, esto es en serio, ¿nos van a ayudar o no? La voz del otro lado repite: contraseña, por favor. Y ahí, totalmente resignado, Torres aprieta su radio y dice: ok. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Del otro lado se escucha un ruido seco y nada más. Le pregunto: ¿es en serio? Parece que te han jugado una broma, Torres. Van a burlarse de ti un año entero. Caminamos y caminamos durante horas. La noche cerrada nos obliga a usar las linternas. Encontramos a media hora de nuestro destino algunos restos de animales. Nada hace suponer que los atacó algún puma. Esto parece algo más brutal. Están desmembrados y con los huesos partidos. A lo lejos, divisamos entre los árboles la luz de una gran fogata. Apagamos las linternas y nos acercamos al acecho hasta que pudimos verlos bien. El chamán, al que llaman Zopilote, está de pie y debe medir un poco más de 2 metros. Creo que es incluso unos cuantos centímetros más alto que yo. Tiene ropas hechas con cuero marrón y del cabello cuelgan algunas plumas. Sostiene un jarro negro en la mano. A sus pies hay 3 mujeres jóvenes, sentadas apoyándose. Diría que casi recostadas sobre el suelo. También hay jarros oscuros en sus manos. No podemos verlas bien desde aquí, pero una de ellas podría ser Tamara Arroyo. El Zopilote hace un gesto levantando el jarro y grita: «Hundo mis raíces, Umgaya». Y mientras él y las mujeres beben un pequeño sorbo, de una apertura semienterrada salen casi 20 hombres y mujeres que, caminando con sus pies y manos como bestias,
Se pelean cual jauría rabiosa por un lugar frente a una especie de bebedero para ganado gigante que contiene un líquido verdoso y amarillento. El chamán da la orden exclamando: «Hundo mis raíces, Ungaya». Y todos ellos se tiran de cabeza a beber grandes cantidades de esa porquería. Cuando terminan caen desmayados y convulsionando. Torres me mira, me hace una señal. «Es nuestra oportunidad», susurra. Le doy la razón. Dejamos las mochilas, me pongo los brazaletes, tomo el cuchillo Karambit y tratando de no hacer ruido rodeamos la fogata para sorprenderlos detrás. Ya a pocos metros desde un costado podemos confirmar que Tamara es una de las jóvenes sentadas a los pies del tal sopilote. El maldito comienza a olfatear el aire, dando grandes bocanadas como si pudiera olernos. Les hace una seña a las mujeres y se retiran al interior del túnel. Cuando tratamos de correr para alcanzarlos, todos los que estaban tirados en el suelo se pararon de golpe y aullaron a la luna. Volvimos a meternos al bosque y buscamos escondernos tras un árbol derribado. Cuando asomamos la cabeza, pudimos verlos de cerca. La mandíbula de todos sobresalía, las orejas y facciones estaban tan rasgadas, arañadas y lastimadas, y esa piel amarilla cubierta de moretones les daba una expresión de fiereza que casi hacía olvidar que los ojos brillaban en la noche. Eran licántropos. Ya habían perdido su humanidad casi por completo. Nos ubican, nos han visto, asomados tras el tronco. Se agachan dejando sus garras colgando, caminan despacio hacia nosotros. Es nuestro fin. La radio de Torres hace un pequeño ruido. El detective se la saca de encima y la arroja para atrás, pero se le cae antes y termina a mis pies. Los licántropos están sobre el tronco, olfateando. Cuando nos ven, gruñen como si fueran perros del infierno. De pronto, la voz femenina de la radio dice: «Contraseña, por favor». Torres me hace señas para que conteste. Pensé, ¿qué sentido del humor más retorcido quiere que muera haciendo el ridículo? Pero algo en su mirada imploraba. Había fe en ella. Tomé la radio y mientras ponía la daga frente a los 4 hombres lobo que me acechaban, dije: «Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?» «Yo», se escuchó de entre los árboles. «Y yo», viniendo de otra dirección. «Y yo, y yo, y yo». De todos lados oímos esos gritos. Confundidas, las bestias retroceden y se reagrupan. De un lateral sale a toda velocidad una mujer con un traje verde del chapulín. Parece estar hecho de ligeras placas de metal. En la mano tiene una corneta, que les juro, replica el diseño de la chicharra paralizadora que el personaje usaba. Otros chapulines aparecen, mismo traje, diferentes colores. Hay uno azul, uno blanco, otro amarillo, todos con las mismas chicharras. Rodean a los licántropos, pero estos atacan. Los héroes golpean a la vez sus cornetas y luego de unos pequeños zumbidos, dardos y cables electrificados salen de ellas, dejando a muchas de las bestias inmóviles, con una descarga corta, pero poderosa. Los chapulines vuelven al bosque y la mayoría de los licántropos los persiguen. Los 5 más grandes, deformados e inhumanos, se quedan mirándonos. Vienen corriendo a toda prisa. Torres va a dispararle a uno de ellos, pero desde los árboles le gritan: «¡No!». Al darnos vuelta lo vemos. Ahí viene caminando el chapulín colorado.
Es joven, se lo nota entrenado. Porta un martillo gigante rojo de mango amarillo y su cuerpo está protegido con un traje idéntico en colores y diseño al original, pero tipo táctico, hecho de láminas de Kevlar y culminado en antenas ligeramente encorvadas hacia adelante. Los salvajes lo atacan, sin embargo, con un movimiento rápido logra golpear al primero. Cuando el martillo impacta, produce un sonido tan ensordecedor que deja tirado no solo al que recibe el golpe, sino a los otros que lo rodean. La chapulina verde vuelve a aparecer y pone a dormir a los que quedan con su chicharra. Se paran uno al lado del otro y el chapulín colorado dice: «El chipote quedó perfecto, hermanita. No voy a volver a desconfiar de ti». La chapulina ríe y susurra: «No contaban con mi astucia». La escena me pareció sacada de un libro de historietas. Sin embargo, ahí estamos. Les agradezco y les digo que debemos entrar al túnel de la mina para rescatar a las mujeres y vencer al zopilote. Los chapulines se forman uno tras otro. El colorado dice: «Síganme los buenos», y avanzan detrás nuestro. El chamán tiene los ojos completamente negros y se nota que ha estado bebiéndose toda esa sustancia verde y amarilla para darse fuerzas. Tamara y las otras dos están contra una de las paredes, sosteniendo antorchas. «Ayuda, por favor, nos quiere convertir a nosotras también». Pero el hombre la golpea con el revés de su mano y ahí vemos que en la otra tiene una escopeta recortada de 2 caños. Nos apunta directo y dice con su voz espectral: «En minutos serán destrozados por mi manada». No mentía. Estamos rodeados. Muchos de los licántropos se recuperaron y entraron al túnel tras nosotros. El chapulín gira el mango de su martillo y unas luces se cargan como quien le sube el volumen a un parlante. Un ligero zumbido anuncia que está a su máxima potencia. Me ofrezco como distracción. Arrojo la daga Karambit contra el techo para que el ruido les haga perder 1 segundo. Y lo logro. Los licántropos y el zopilote levantan la vista. «Agáchate», me ordena el chapulín colorado, y al hacerlo siento cómo pisa sobre mi hombro para elevarse por los aires. Las bestias se nos tiran encima y nos derriban. El zopilote reacciona al ver al chapulín y ¡pum!, le dispara con la escopeta. Pero la bala rebota en el traje justo en el escudo del corazón, y mientras me defiendo con los brazaletes de plata de los dientes de uno de los salvajes, pude ver el instante mismo en que nuestro héroe golpeó la cabeza del chamán, y una onda expansiva provoca el sonido ensordecedor que liberó el chipote. Aquel impacto nos hizo perder el conocimiento por completo. Cuando recupero la conciencia ya es de madrugada. Estamos afuera del túnel. Todos los licántropos están amarrados a los árboles más grandes y ya no gruñen tanto. El zopilote continúa desvanecido y lo han amordazado a una silla de tronco. Tamara y las otras dos están aturdidas pero despiertas, y Torres les está dando agua. El chapulín colorado y la chapulina verde se acercan hasta donde estoy. Él me pregunta: «Tuviste miedo, ¿verdad?» Nosotros estábamos muertos de miedo. ¿Viste lo locos y deformados que están por lo que sea que hayan tomado? Le respondo: «Claro que tuve miedo. Éramos 2 contra tantos. Pero llegaron ustedes y debo confesarles que en mi larga trayectoria he peleado junto a sacerdotes, brujas, fantasmas, ángeles renegados, pero te juro que jamás pensé que el chapulín colorado y yo... Bueno, ustedes me entienden». Torres se acerca, les da la mano y les dice que estamos en deuda y que por favor nos digan en qué podemos ayudarlos. Les prometemos que siempre podrán contar con nosotros. La chapulina verde contesta riendo:
A menos que sepas hacer las pastillas de chiquitolina, no creo que necesitemos nada. Pero espera que vamos y consultamos con los demás. Los 5 chapulines se juntan en ronda. Luego el Colorado se acerca y me dice: ¿puedes hacernos un favor? Sabemos que eres un gran contador de historias. Bueno, verás, creo que en la sala de internación del Hospital General hay muchos niños que serían muy felices si escucharan lo que hoy sucedió directamente de tu propia boca, con la voz inconfundible del documentalista. Y por favor, ponle a este cuento un final feliz. Con la promesa de hacerlo, los despedimos. Los rescatistas llegaron un rato después. El sopilote quedó detenido. Tamara y las otras 2 señoritas volvieron con sus familias. Los pobres lunáticos que actuaban como si fueran lobos ya estaban recibiendo tratamiento y la buena noticia es que mejoran día a día. Por supuesto, las fuerzas de seguridad han ocultado todo lo ocurrido. Pero así es mejor. A los niños del hospital les encantó la historia. Hicieron que se las cuente 3 veces seguidas y en todas ellas festejaron cuando nuestro héroe, pese a tener mucho miedo, enfrentó y venció al sopilote. Y Chapulín Colorado, este cuento ha terminado. Pero nada más hasta ahí. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. No contabas con su astucia.